Política y fe, vista de otra manera. Buenas noches, gente, bienvenidos a su canal El Informante. Ya saben que estamos todas las noches trayéndoles en vivos para informarle a todos sobre lo que pasa. Hoy tenemos a el señor Marvin Aguilar, que estará con nosotros en la entrevista junto con Mao. Ya saben que siempre está Mao con nosotros ahorita en estas entrevistas. Aquí ya está el guanaco que acaba de venir. Le vamos a dar la bienvenida al señor Marvin Aguilar para que dé su presentación. Buenas noches, don Marvin, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Un gusto de estarme estrenando con ustedes, ¿verdad? Y a ver qué tal nos va esta noche aquí con su audiencia, ¿verdad? Y con los contertulios. Un gusto. Hola, buenas noches, saludos a todos y a todos los que ya están sintonizando tu canal Tío Naive del Informante. Saludos a Carla, que veo que me saludó, también a Correcaminos, también al guanaco que estaba chateando pero no se metía a ver qué le pasaba. Saludos al guanaco también y a Marvin Aguilar, desde luego, ¿verdad? El invitado. Muchas gracias a Marvin por aceptar platicar con nosotros. La última vez que estuvimos me gustó bastante la plática. Vamos a ver hoy, como le digo, con todo respeto, Marvin, con todo respeto, pues venimos a platicar con él a ver qué de los temas que nos interesan, que queremos conocer. Y yo traigo uno que quiero conocer hoy. Siempre traigo un tema que me pica la lengua hablarlo con don Marvin Aguilar. Ahí está. Bueno, don Marvin, vamos a empezar de un solo, como dije, a la yugular, pues para que esto se ponga bueno y pues hacerle pregunta con todo. Quería ver, usted estaba en un programa, salió en un programa, parece que se llama El Poder Popular, más o menos parece, y usted hacía como una, no sé si advertencia o tal vez no amenaza, pero decía de que habían varios youtubers que habían dicho que usted tenía Plaza Fantasma y que posiblemente los iba a demandar uno por uno, que porque estaban dando información falsa y errónea. ¿Qué lo puede decir de eso? Yo vi algunos, tanto en Facebook como en YouTube, que establecían como una especie de justificar mi despido en el Ministerio de Cultura, que mi plaza era fantasma, ¿va? Que yo me lo tenía calladito, que estaba cobrando y no trabajaba, o que mi plaza era temporal y que por eso me habían quitado, ¿va? O que estaba bien que me despidieran sin indemnización, por ejemplo, ¿no? Porque solo se indemniza al que se va, no al que despide. Entonces, una serie de opiniones que a veces vierten los youtubers sin mayor conocimiento, digamos, legal, y también en un afán de defender algunas cosas que son indefendibles, ¿verdad? Que mi despido fue por tener Plaza Fantasma es algo que se va a determinar en un tribunal. Que debía tener o no indemnización es algo que se va a determinar en un tribunal. Los youtubers, o los influencers, o los generadores de contenido, o los instagramers tienen una responsabilidad de que van a tener poco a poco que ir aprendiendo a pegarse a la verdad a la hora de decir algo. Porque no mencionan los nombres, así como lo hiciste con Will Salgado, por ejemplo, que también me parece una acusación bastante seria aparte de Will, que lo hagas con los youtubers. Si así como lo dijiste con Will Salgado, ¿por qué no lo decís con los youtubers y quiénes son para que nosotros... Por las pruebas, porque las pruebas contra Will Salgado son evidentes. ¿Y contra los youtubers? Esas no las tengo. Entonces, ¿para qué decirlas específicamente contra? Entonces, ahí caerías en lo mismo por lo que tú quieres demandar. Sí, por eso va a ser interesante. Por eso va a ser interesante dirimirlo en un tribunal, porque en un tribunal sí, el youtuber va a tener en cuestión, digamos, va a tener que abrir sus cuentas bancarias, sus movimientos financieros, y ahí va a tener que explicar de dónde salen esos movimientos financieros, o de dónde pagó lo que pagó, o por qué, a partir de qué momento aumentaron sus movimientos económicos o financieros, ¿verdad? Entonces, y eso en un tribunal se puede demostrar, porque ahí sí tenés que sacarlo, pues, ¿verdad? Ahí sí tenés que decirlo. Y entonces esas pruebas un juez se las tiene que pedir a la institución de gobierno y tendrá que dárselas, ¿verdad? Entonces se supone, ¿no?, que existen, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, hasta donde yo sé,
que Mau no recibe dinero, ni el Guanaco recibe dinero, ni yo mucho menos recibo dinero de parte del gobierno, y yo me siento aludido por las palabras que usted está diciendo, porque está diciendo youtuber sin mencionar nombres, los echa a todos en el mismo saco. Esto es para que, sí, es que oye, cuando hablamos de los medios de comunicación vendidos y de los periodistas vendidos, no van a negar ustedes que cuando salió una lista de periodistas que aparentemente recibían sobresueldos, e incluso han habido personas que dicen que hay opinadores o analistas políticos que reciben también pago, ya sea de la oposición o ya sea del gobierno. En ese caso de esos periódicos los están mencionando con nombre, pero ¿por qué no mencionar a los youtubers que porque en el caso de los medios que te he mencionado se ha comprobado de una u otra forma que a través de la pauta publicitaria, por ejemplo, se puede hacer la relación de que están de alguna manera, ¿por qué están alineados? Y se llama pauta publicitaria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el caso de los youtubers o de los influencers o de toda la gente que está en redes, es evidente que hay canales que son rentables o les va bien porque hablan bien del presidente, por ejemplo. Entonces se lucran de alguna manera de hablar bien del presidente. Si hablas mal del presidente, ya no te va a ver la misma cantidad de gente que te vea, si hablas bien. Entonces eso ya te dice que hay un compromiso de que del tema que tenés que hablar, más allá si crees o ya no crees en el digamos, en el proyecto, en el movimiento. Entonces ahí se está comprometiendo la credibilidad. Porque eso no es tan cierto. Eso no es tan cierto, Marvin. Porque tenemos a de un solo que hace poco estuvo de candidato para las internas y ha salido hace poco hablando también acerca de los costos de las casas. Que suena raro que de repente empiece a hablar eso, ya que terminó la cuestión en las internas. Pero habemos muchos que hacemos señalamientos, por lo menos el señalamiento que hicieron de los $14,000, nosotros lo hemos tomado mucho y lo hemos publicado y nos han dicho hasta gorgojos, vendidos y todo eso. Hay otros youtubers como 5TV que también lo han hecho, o sea, porque a veces nosotros entendemos que lleva cierto peso, cierto... Pero toquemos este tema, analicemos este tema. O sea, mira qué interesante, es que yo hablo, ojo con esto, la intención no es censurar a los youtubers, sino que la cuestión es el tratamiento, si me lo permiten, de la expresión de la noticia o del contenido, ¿vale? No noticia, el tratamiento del contenido. Esto de los $14,000 yo lo he venido diciendo desde hace tiempo. Entonces, y ellos, tanto Caleb Navarro como Cristian Guevara, lo negaban. Vale, entonces finalmente Ernesto Castro lo acepta, lo explica y lo acepta. Vale, ahora, ¿saben ustedes, han hecho la pregunta en sus programas o en sus canales, cómo o en qué gasta Nuevas Ideas los $780,000 mensuales que recibe de esa asignación de $14,000 por cada diputado? Les voy a repetir la cifra, $780,000 mensuales. O sea, en el periodo van a ser 28 millones. Sí, van a ser 28 millones en el periodo, los 3 años, 28 millones. Referencia a eso. Por ejemplo, hoy estuvo la Claudia Ortiz en un programa, creo que se llama La Tribu, parece, y ella explicó, o sea, solamente para ella tiene 6 personas. Gente de economía, gente de medios. Ella va a recibir en el periodo $500,000. Fíjate, solo ella, porque es un diputado. Medio millón. Te digo, pero entonces igual tienen que dar cuenta a los diputados, es que eso no se les quita. Todos tienen que dar cuenta acerca de eso. Pero tiene mayor responsabilidad, pero no negarás que tiene mayor responsabilidad el que más recibe, pues. Pero así como el niño, el juguete, ¿no? El famoso. Pues sí, digo yo. Entonces también. Aquí en San Miguel tenemos uno que dice que así como es el sapo, es la pedrada, ¿verdad? Correcto, pero entonces, basado en eso, creo que usted va compitiendo como diputado por el departamento de San Miguel, ¿verdad? Sí. Sin el supuesto que usted llegue a ser diputado y llegue a la asamblea. Los diputados, por lo general, siempre prometen, previo a campaña, pero a la hora de estar ahí, ya ven cómo es el primer órgano del Estado, porque la Asamblea Legislativa es el primer órgano del Estado.
A mí en lo personal no me interesa si la Asamblea recibe un presupuesto tan alto siempre y cuando ejerzan por lo que se les paga. Yo en ese sentido no tengo ningún problema y creo que ningún salvadoreño tendría que tener ningún problema si la Asamblea ejerce como tal y beneficia al pueblo salvadoreño como tal. Pero usted si llegase a diputado, entonces, ¿qué haría con esos 14,000? ¿Lo donaría a una institución o qué? ¿O simplemente acataría cómo se maneja dentro de la Asamblea la administración de sus bienes? Yo creo dos cosas. La primera, hay que eliminar esos $14,000 porque se presta a malas interpretaciones. Vale. Entonces, pero eso lo tiene que eliminar la Asamblea Legislativa, es decir, el Pleno Legislativo, va a la mitad más uno, digamos, ¿verdad? Eso tendría que ser una votación en el Pleno. Pero si no logras que se elimine, entonces lo que tenés que hacer es transparentarlo. No podés tener en reserva para siempre esos gastos. ¿Vea? Entonces, creería yo que esa es la salida. Y el problema aquí es un poco complicado con lo que tú acabas de decir. Mira, está bien que un diputado, un alcalde cumpla con su labor para la que fue electa y se merece un salario que vos puedes decir es justo, es correcto, es adecuado. Estamos de acuerdo, el salario que una persona se merece debe de ser en base a los resultados que vos sentís, estás agradable. Vale. El problema para mí es el siguiente, es la falta de transparencia. Ocupando la misma lógica esta de en qué se ocupa el dinero que no se gasta, entonces podríamos decir que la fracción de arena del FMLN en nuestro tiempo, con ese dinero pagan las marchas, por ejemplo, a la gente que llega tanto en el transporte como en la alimentación, solo por poner un ejemplo. No podríamos decir que pagan las marchas, pero sí podemos decir, fíjate bien, podemos pensar que están pagando la campaña de los candidatos actuales, que van reelectos, digamos. Así podríamos pensar eso. Podríamos pensar que los activistas que andan trabajando para ellos salen de esa planilla, ¿verdad? De esos $14,000. Y ahí ya tenés un problema grave, porque eso es un delito, ¿verdad? Cambiando de tema, usted hizo unas declaraciones, como dijo Mau, acerca del señor Will Salgado. Uh-huh. Yo tengo por aquí un video que se lo voy a poner, donde usted asevera de que teme, bueno, no teme o que se siente amenazado por las declaraciones que dio, donde supuestamente Will Salgado y su familia están ligados al narcotráfico. Antes de seguir, hay algo que nos llama la atención. Vimos en redes, vimos una posición tuya, Marvin. ¿Has sufrido tú amenazas a tu integridad física, como externaste en su momento, que peligraba tu vida? ¿Es eso o simplemente fue una situación de momento? El narcotráfico en la zona oriental es algo real. Y el narcotráfico es una empresa criminal que tiene políticos, tiene empresarios, tiene ejército o brazo armado y tiene un grupo de logística que es el que se encarga de distribuir eso. Estos grupos se benefician unos de otros, aunque no están, digamos, directamente vinculados o relacionados. Cuando hay un candidato que está hablando del tema del narcotráfico y plantea a la población que debe de saber por quién va a votar, por ejemplo, Arturo acaba de plantearle a Nuevas Ideas un reto interesante. O hacen coalición con el narcotráfico o hacen coalición con Arturo. ¿Ya? ¿Por quién? ¿Estás consciente de lo que estás señalando? Exactamente, sí, claro que sí. Entonces, como lo señalo, cualquiera de estos ramas de esta empresa criminal puede decidir eliminar candidatos que les molestan por estar tocando este tema que nadie toca, que es un tema tabú, que nadie, y a veces los periodistas no preguntan, o se hacen literalmente los tontos y no preguntan. O sea, te voy a decir esto: de los 30 salvadoreños nombrados en la lista Engel y la lista Magnitsky, solo uno ha sido acusado de narcotraficante y de lavador de dinero. Uno. ¿Y quién da, según la misma ley estadounidense, esa información a la embajada estadounidense que va al Senado y que va al Departamento de Estado? La DEA. Porque la encargada de ver el tema de las drogas en Estados Unidos es la DEA, es la agencia de la DEA.
Entonces no es que se la dio el Faro, no es que se la dio Perico el de los Palotes, no es que se la dio alguien que iba pasando ahí, no. Entonces, y ya hay un procedimiento. ¿Cuál es la credibilidad? Lo a la lista Engel, ahí. Claro, pueda que vos me digas, no, la lista Engel yo no le creo. Bueno, esas fueron sus declaraciones en ese video. Bueno, voy a decir, voy a tratar de explicar bien este tema y te agradezco la pregunta. Vaya, vamos a ver. Antes yo no decía el tema del narcotráfico porque no tenía pruebas, pero no teníamos en San Miguel la menor duda de que el origen de su riqueza era cuando menos sospechoso. O sea, Will Salgado se vendió como un vendedor de billetes de lotería, como alguien que había empezado de abajo y hoy es una de las personas con mayores, su clan familiar y su grupo cercano a él tienen una gran cantidad de propiedades. Es exagerado, ¿me entiendes? Es exagerado. Pero, entonces, ¿los alcaldes tienen fuero? No pueden ser detenidos en cualquier momento. Ajá, ok, una pregunta. ¿Y por qué si usted tiene las pruebas y todo eso, por qué no acercarse a la fiscalía? No, es que eso que yo te estoy diciendo se llama en derecho noticia crimen. Y si lees la Constitución de El Salvador, en las funciones de la fiscalía está su obligación de la fiscalía de iniciar de oficio, sin necesidad de ninguna denuncia, cualquier investigación que se dé en noticia crimen, ¿verdad? Eso ahí está. O sea, la fiscalía. Pero la fiscalía. O sea, la pregunta sería esta: ¿por qué la fiscalía, a pesar de todas las denuncias y todas las sospechas que se han hecho, nunca lo ha investigado? Esa sería más bien la pregunta, ¿verdad? Creería yo. Pero si me dejas terminar. Aunque solo le hago esta media pregunta. ¿Por qué, si la fiscalía no actúa de oficio, como usted dice, usted se podría acercar a la fiscalía a hacer la denuncia también, ¿no? Sí, quizás en su momento lo haga cuando tenga fuero. ¿Verdad? ¿Por qué? Fuero y no, por una sencilla razón. Mi despido es una advertencia a que me calle o a que modere mi lenguaje. ¿Verdad? El siguiente paso, si no me callo, ¿verdad?, puede ser eliminarme la candidatura, ¿verdad? Por ejemplo, anularla. Y un tercer paso puede ser. Perdón, ¿quién le va a anular la candidatura tomando en cuenta quiénes están en el Tribunal Supremo Electoral? Cualquier ciudadano puede llegar y pedir que me quiten la candidatura y el Tribunal Supremo Electoral fallar en consecuencia. Pueden decir que yo atropellé un gato, ¿verdad? Y que por eso debo de ir preso, ¿verdad? Por haber dañado el bienestar animal y me anulan la candidatura, por ejemplo. Pueden inventarse cualquier cosa, ¿verdad? Eso, créeme que lo tengo claro, que puede llegar a suceder. Y una tercera, ¿verdad?, cuestión es matarte, o sea, o matarme, ¿verdad? Eso es así de claro, ¿verdad? Eso créeme que lo tengo, ¿verdad? Lo hemos analizado con el equipo que trabajamos en la campaña y tenemos esas posibilidades, o sea, hemos considerado eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué antes no se decía abiertamente que era narcotraficante? Bueno, pues porque no había o sea, yo no estoy allí en el cártel, ¿verdad? Y sé cómo trafican, cómo lavan dinero, cómo acuerdan. Lo que se ve es el aumento de capital desmesurado de un funcionario que en 25 años, ¿verdad?, que en 25 años no puede haber con su salario acumulado tanta riqueza. Entonces, de algún lugar tiene que venir esa riqueza. Que la lista Engel los ha señalado de narcotraficantes, todos los en Centroamérica, ¿verdad?, los han terminado extraditando a Estados Unidos. Muy bien, disculpe que insiste en alguna situación. Me parece que las acusaciones a Will Salgado son bastante fuertes, en mi parecer, ¿verdad? Yo no voy a defender ni voy a decir nada de este caso.
Pero me parece que así como ha tenido usted el valor y la valentía de hablar de este caso, ¿por qué no tuvo el valor y la valentía, por ejemplo, de hablarlo con lo que empezamos el programa? De decir los nombres de los youtubers que reciben sueldo de parte del gobierno. Porque eso para mí también es transparentar parte de las arcas del Estado. Y si solo se menciona y no se dice, yo no creo... Hagamos una cosa, pedí la información a Capre, a ver si se la dan. No creo que usted tenga más miedo a uno que usted acusa de narcotraficante que a un creador de contenido, por ejemplo. No sé. Que la cuestión es la información. Claro, pero usted mismo afirmó al inicio de que habían creadores de contenido que se le habían acercado a usted y le habían mencionado que sí recibían dinero de parte del gobierno. Incluso otros que les habían ofrecido los contratos, les habían ofrecido hacer el contrato, ¿va? También. Pero ¿quiénes son? Yo sí quisiera saber quiénes son, porque de repente, al saber también es transparente. Porque ya al aceptarlo no hay problema. Que ellos lo dijeron, no hay problema. Ellos lo aceptaron con él. No, que lo digan ellos en su canal. ¿Verdad? Me lo dijeron a mí en una conversación privada. No me lo dijeron en un programa, pues. No lo dijeron al aire. ¿Verdad? No puedo yo traicionar una conversación que tuvimos en privado. Imagínate que yo platicara con ustedes en privado algo. O sea, es más, yo he estado en Nuevas Ideas y hemos tenido muchas conversaciones que nunca las he dicho ni me interesa decirlas en público, por ejemplo. Pero porque lo que bueno, entonces llévame a un juicio, pues. No, digo de parte porque usted dice que unos son pagados, entonces... No, pues sí, pero entonces pidamos la información, vamos todos, los 4, los 5, a pedir la información a Casa Presidencial. Porque yo me acuerdo que en un programa usted dijo que Eric García ya había huido, y al día siguiente creo que ya estaba preso Eric García. ¿Sabes camino a dónde lo capturaron? No, realmente no. Yo solo bueno, entonces, y fíjate que se hizo público, ¿va? Dijo, la policía lo capturó en su vehículo en el departamento de La Paz, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? De la policía dijo, va, ok, ¿a dónde queda el aeropuerto internacional? ¿No? Sí, lo capturaron, no carretera al aeropuerto, sino que por el área de La Paz. ¿Y el aeropuerto dónde está, pues? Sí, pero yo sé, pero no carretera al aeropuerto. Pero es que él es de la libertad, ojo, él es de la libertad. ¿Verdad? Sí, y mi fuente era de la Asamblea Legislativa, porque él no había llegado ni a trabajar ni a la plenaria. ¿Verdad? Entonces dijeron que eso es como ahorita que se acusa a Roberto Dawson, ¿verdad? Por el enriquecimiento ilícito que no pudo justificar como $800,000. Están al tanto de eso, ¿verdad? Que se publicó. Sí. Pues claro, y también se está al tanto de que en la época de la alcaldía de Roberto Dawson llegó una empresa de basura colombiana, de recolectora de basura colombiana, que tampoco se pudo justificar, ¿verdad? Entonces, sí, no, está bien, pero lo que te quiero decir es que según mis fuentes también entiendo que él está en Miami, que no está aquí, ¿verdad? Por ejemplo. No, entonces, pero ese Roberto Dawson se fue cuando no, por eso, que perdieron las elecciones. Por eso, lo que te estoy diciendo, no, en la pandemia se quedó afuera también. Pero de ahí ya no regresó. Que no podía entrar. Entonces, la cosa es de que yo creo algo. Tarde o temprano, así como salió la lista de periodistas, ¿verdad?, que estaban, digamos, con salario, y que salió una lista, pues ahí. Entonces, y que no se hizo nada nunca, ¿va? Si te fijas, salió esa lista y no se hizo nada, pero quedaron en evidencia periodistas o medios de comunicación que estaban alineados con Arevalo. Entonces, igual, tarde o temprano saldrá la lista si hay youtubers, influenciadores o generadores de contenido, periodistas y medios de comunicación que recibieron favores del gobierno, ya sea económicos o ya sea de cualquier tipo, pues. O sea, eso se va a saber, pues. Entonces, no podrás negar que hay periodistas que se han pasado a trabajar a la televisión y a la radio pública y no se han ido precisamente porque quieran que el país progrese, sino que se han ido porque ganan un buen salario, ganan más de lo que ganaban donde estaban trabajando, pues.
Entonces, eso es legítimo. Eso es legítimo. Eso es legítimo. Sí, sí, es legítimo. ¿Verdad? Una lógica, o sea, ¿cuántos canales de televisión hay para trabajar en El Salvador también? O sea, no hay muchos. Sí, no, claro. Cada quien va a buscar su mejor alternativa para poder salir adelante. Cada quien va a hacer lo que crea su conveniencia para poder sacar a su familia. Pero ¿por qué no podemos saber esos salarios del gobierno? Porque es que hay una cuestión. El punto es la transparencia. En este caso, al Canal 10, ¿cuánto gana cada quien? ¿Verdad? ¿No crees que sería lógico? No, exacto, pero no lo publican. Y si lo vas a preguntar, no te lo dan porque está reservado. ¿Verdad? Es que ese es el punto. O sea, ¿no crees que sería interesante saber cuánto ganan los presentadores? Es decir, que todo eso esté ahí publicitado. Y si ocupáramos ese mismo símil, ¿nos podría decir usted cuánto ganaba en el... Lo dije. Marvin, eso sí ya lo dije. No, pero... Sí, 1200, 1500. Lo que me llama la atención es que usted dice... 1250. 1250 o 1500. 1250. 1250. ¿Y en qué época fue que usted vivió fuera del país? Porque dice que trabajó 25 años para el gobierno, pero fuera del país. Estuve becado 7 años en Rusia. Entonces, esos 7 años también se le pagaba. Sí, porque era como se llama. Por eso es que fíjate que no me podía ir del gobierno, porque por la ley general de presupuesto dice que si el gobierno te manda a capacitarte un año, tú tenés que trabajarle al gobierno al regresar 2 años por cada año que estuviste afuera, ¿verdad? Entonces, no 7, pero Marvin, esto está en la ley. Yo escuché que dijo de que esta beca se la había dado el gobierno de China. No, pero no el gobierno. Ajá, el gobierno ruso, que no se la debía al gobierno de El Salvador. Pero entonces, ¿se la debe o no se la debe el gobierno de El Salvador? Si tiene que trabajarle 14 años al gobierno de El Salvador, ¿por qué le pagó el gobierno de El Salvador si la promovió el gobierno ruso? Sí, te explico. Lo que sucede es que esas son las cosas que a veces, digamos, los youtubers deben de saber más, investigar más para saber eso. Te explico ahorita. La universidad y mi estadía en Rusia la pagó el gobierno ruso, ¿verdad? Por ejemplo, la universidad y mi estadía, es decir, donde vivía, y me daban un estipendio también, un poco de dinero para poder, digamos, vivir allá. El gobierno lo que me mantuvo fue el salario, ¿verdad? El salario en el ministerio, bueno, en esta época se llamaba Concultura, ¿verdad? Se llama misión oficial con goce de sueldo, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, porque yo ya era empleado del ministerio, ¿verdad? Cuando me fui a estudiar becado. Entonces, los estudios, la universidad la paga el gobierno, y lo que hace el Ministerio de Cultura, o con Cultura en aquel momento, es mantenerme el salario. Entonces, esto lo hace para capacitar gente. 7 años sin trabajar. No. Pero ahí no está trabajando porque está estudiando. Sí, exacto. Pero o sea que de los impuestos de la gente hay que pagarles hasta 7 años. Ah, bueno, y después regresé a trabajar 14. ¿Verdad? Después regresé a trabajar. Pero siempre con salario, o sea, ahí le están pagando un salario, o sea, no es de gratis. La situación aquí es que son amaños de todos lados, o sea, dentro de los políticos todos tienen su amaño. Eso está en la ley y está todavía en la ley. Entonces, si no te parece, cambiar la ley, pero así está en la ley. ¿Verdad? Eso está en la ley. Hay que aprovecharse de la ley, ese es el punto. Entonces cambia, no, las becas las da los gobiernos a este gobierno, cualquier gobierno. Entonces, disculpe mi ignorancia, yo vivo aquí en España, ¿verdad? Y conozco las carreras universitarias, estoy sacando una también, ¿verdad? Pero me sorprende que es primera vez que escucho de una carrera de 7 años, no, que Rusia no es comunidad europea, pero 7 años me parece. El idioma, debes de entender que tuve que aprender primero el idioma. O sea que primero fue pagar para el idioma y después fue la carrera universitaria. ¿Vos podés hablar ruso, Marvin? Sí, por supuesto. Es más, saqué otra carrera a la par, saqué profesorado ruso para poder dar clases de ruso, ¿verdad?
además de antropólogo. Entonces soy profesor de ruso. Ahora, pero es que eso, vaya, por ejemplo, tú que estás en España, vaya, me vas a ayudar a explicar esto. El gobierno español da becas, por ejemplo, la beca Erasmus, ¿verdad? Para que puedas ir a estudiar o intercambiar o irte a estudiar a otro país, ¿verdad? Dentro de la Comunidad Europea, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y la diferencia, si te fijas, en España, es que no estás obligado a regresar a trabajar en España, por ejemplo, sino que te puedes quedar allá en Alemania o puedes regresar y trabajar en España en el tiempo que te dé la gana. Entonces, aquí la diferencia está en que, mira, eso se viene haciendo en el país desde hace 50 años, porque el país necesita mano de obra calificada en varios aspectos. Por ejemplo, en obras públicas, en salud, en cultura. Es decir, aquí no tenemos carreras relacionadas con las artes, ¿verdad? Entonces necesitas mandar a gente que tenga habilidades para o vinculados a partidos políticos o vinculaciones políticas, porque cualquier gato no va a eso. Cualquier gato nunca ayuda a eso. Tiene que estar vinculado a un partido político, como se ha visto siempre. Pero es que vuelvo a eso. Tú sabes por qué yo estoy en el sector cultura. O sea, es decir, te apuesto que no lo sabes, ¿va? O sea, no sabes mi background. Yo tengo 53 años, ¿verdad? Entonces tú no sabes mi background en la cultura y las artes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedes decir que yo no tenía las calidades para que me dieran eso? Es más, hasta terminé la carrera, me gradué con honores, ¿verdad? Es decir, en algo difícil. Entonces, primero tenés que ver el background, ¿verdad?, de la persona para decir se lo merece o no se lo merece, porque entonces suspendamos todas las becas, ¿verdad? Porque... Pero ya tenemos en El Salvador un montón de genios que terminan sin hacer nada porque ni en la Universidad Nacional puede entrar. O sea, yo salí de bachiller y yo me acuerdo, tipos súper inteligentes, pero no había vinculación. Bueno, y recuerdo que el FMLN a sus activistas, a veces gente sin cerebro, yo me decía, ¿y por qué entró a la Nacional? Y estaban en la Nacional, entonces yo me quedaba, ¿por qué? Entonces, y se vio mucho esto, que muchos eran privilegiados por participar en política. O sea, por eso es que llama la atención. No que no tengan la capacidad, porque capacidad tienen que tener, si no, no terminan. O lo dejan a medio camino. De acuerdo, pero déjame decirte algo. La beca para darme la parte rusa me tuvo que evaluar. Tuve que pasar un examen de admisión, tuve que escribir un proyecto porque quería ir allá, tuve que escribir por qué iba a hacer al regresar, ¿verdad? Tuve que pasar. Exacto. Entonces no puedes decir que me la dieron porque tenía a mi suegra que era coordinadora de un gabinete de gobierno, por ejemplo. No me la dieron por eso. ¿Y qué beneficios trae? En teoría era para traer un beneficio, pero ¿qué beneficio se aporta o qué fue, digamos, para que la gente conozca un poco, para que valgan la pena esos 7 años que se pagaron de gratis? Claro. ¿Y por qué decís que se pagaron de gratis? Ahí ya me estás insultando. Y si me o sea, que sin trabajar. No, es que, o sea que para vos estudiar es vagancia. Porque es que el salvadoreño común, si no tiene piso, no puede estudiar. Hacer investigación, para eso son las becas. Disculpe, pero Marvin, quiere decir que si alguien se va a estudiar al extranjero, se va a joder, pues. Marvin, una pregunta. Ojo con la forma en que te expresas. Ojo con la forma en que te expresas, porque entonces yo voy a sentir que me estás insultando y entonces sí se puede salir de control porque sí, de gratis, ¿verdad? De gratis es que yo fui a mi mierda a estudiarla. Marvin, Mau enseñó unas cifras, no sé de qué cifras estaba enseñando Mau. Sí, no, lo que lo guanaco estaba diciendo en relación a lo que los 7 años de estudio recibiendo un salario, como veo que también te gustó hacer los números,
de la Asamblea Legislativa, en teoría, con tu salario, sin incluir aguinaldo, o no sé si dentro del Ministerio de Cultura había 14 salarios, lo desconozco en su totalidad. Pero me daban $100,000. No, ese privilegio no lo tenemos nosotros, ¿verdad? Sí, por ahí puede andar. Acordate que el salario cuando yo me fui no era el de 1,250 también, ¿verdad? Pero era menos, o sea, obviamente eran ¿cómo se llama? Eran como $800, ¿verdad? Que es lo habitual. Ojo, acordate, te voy a dar la fecha para que más o menos hagas cuenta. Yo me fui en el 2001, ¿verdad? Después de los terremotos que hubo, 2001 fueron los terremotos. Entonces, después de los terremotos me fui para becado. Entonces, y el salario no era el que tengo, el salario era $800. Entonces, el compañero que está en España, que entendí que estabas estudiando, ¿cuánto es lo habitual para que puedas vivir en Europa? ¿Verdad? Porque Rusia, Moscú, que era donde yo vivía, es Europa. Y pueden ustedes verificar cuánto era el costo de vida en esa época en Rusia. Entonces, claro que ayudaba, pero no era una gran fortuna. O sea, no me dieron $25,000 así, ¿verdad? Para poder estudiar en Moscú, ¿verdad? Para el caso, ¿verdad? Entonces, eso no fue una gran fortuna. Entonces, tú estás haciendo el cálculo con un salario que me quitaron hace 2 semanas, ¿verdad? Pero ese no es el salario que yo tenía en el 2001, pues. Para poder seguir con la plática, ya vienen las elecciones. Hagamos, se va a poner bueno. No sé si, ya que dijiste eso, no sé si en campaña les gusta y hacemos un debate con los diputados que se animen a estar con ustedes. Ya hacemos, hablamos. Que se agarren del pelo, bueno, mira, no, pero que se agarren a mí no van a poder agarrarme del pelo, jamás, nunca. Al que me he quedado con ganas de conocer un poco más es al hermano de Walter Araujo, porque hace poco yo lo critiqué. Al rato va a salir que ya va a salir Walter Araujo pidiendo perdón por él y metiéndolo de analista a favor del gobierno. Porque ya anda así. ¿Le puedo hacer una pregunta? Ajá. Ustedes saben que Walter y Carlos y Hazel, la hermana de ellos, son migueleños, entonces yo los conozco desde el colegio, pues. Entonces, si quieren le digo a Carlos que esté con ustedes, ¿verdad? Y les paso el número de Carlos para que lo entrevisten. Yo creería que no les dirá que no, creería yo, pero no sé si le da miedo estar con ustedes, creen que lo van a agarrar, pozó, ¿verdad? Allí con el patrón. Ahí tienen que hablar con el tío. Bueno, usted me avisa, tío, y yo le paso el número de Carlos. Estamos ahí, Marvin. Muchas gracias, hermano. Gracias. Saludos, un gusto. Buenas noches. Cuídense. Bueno, un gusto. Ahí estamos pendientes. Política y fe, vista de otra manera.